¿Sabías que tu dinero está perdiendo valor mientras miras este video? Si aún no lo sabes es porque aún no entiendes cómo funciona la inflación. Por eso en este video te quiero explicar qué es la inflación, cómo funciona y cómo nos afecta a todos, especialmente a nosotros que somos emprendedores. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Caro, fundador de Gestión y Venta. Y hoy vamos a hablar acerca de la inflación. Esa inflación que silenciosamente te está robando el dinero y no te das cuenta. Es súper importante que sepamos cómo funciona la inflación porque literalmente nos afecta a todos, en especial a los emprendedores como tú y yo. La inflación genera que tu dinero, si no está invertido, pierda valor con el tiempo. Eso afectará tus ahorros, tus planes de inversión, la moneda que utilizas para tu negocio, tus costos, tu planilla, tu negocio, todo. Antes de ponernos técnicos, expliquemos qué es la inflación de forma sencilla. Trata de pensar cuánto costaba una Coca-Cola hace 10 años. Pensemos que costaba $1. Entonces, si tenías $10, pues podías comprar 10 botellas de gaseosa. Imagínate cuánto está hoy día una Coca-Cola. Digamos que hoy día cuestan $2. Eso quiere decir que con los mismos $10 que tienes, hace 10 años podías comprar 10 y hoy día puedes comprar solamente 5. Ese es el efecto que tiene la inflación en todos nosotros y que a veces no nos damos cuenta, pero poco a poco nuestro dinero va perdiendo valor. Hemos hecho un ejemplo con una Coca-Cola, pero trata de recordar en todas las cosas que comprabas hace 10 años y piensa hoy día cuánto te cuestan. Realmente todos los países tienen inflación un poco más o un poco menos, por eso es súper importante que como emprendedores entendamos qué es la inflación y cómo nos afecta y cómo funciona. Porque si entendemos cómo funciona la inflación, nos podemos adelantar a ella y podemos tomar medidas preventivas y de esta forma nuestro dinero no perderá valor. ¿Qué es la inflación? La inflación es un incremento generalizado y continuo de los precios. Es decir, no es que un día aumentó el precio algo, no. Tiene que ser generalizado en la economía y que sea un incremento generalizado y continuo de todos los precios. Ahora me dirás, Gonzalo, pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo sé realmente si hay un aumento generalizado de los precios, ¿no? Pues esto lo mide cada banco central en tu país. Pero básicamente lo que hacen es miden una canasta básica, ¿sí? Digamos, miden cuánto vale el arroz, cuánto vale no sé, la papa, el azúcar, la leche, algunos servicios eléctricos. Van midiendo todos los años, todos los meses estos productos y van determinando cómo varían sus precios a lo largo de los años. Si ven que por meses o por años estos precios se van incrementando, eso quiere decir que podemos encontrar que hay algo de inflación. Pues muchas personas me van a decir, Gonzalo, pero eso no es perfecto porque en esta canasta básica no estará el precio de los autos, no estará el precio de tal vez de los alquileres, no estará el precio de todos los productos que hay en una economía, pero la idea de medir una canasta básica es que es básica y que probablemente la mayoría de las personas en un país va a consumir esta canasta. Pero en general los bancos centrales o los centros de estadísticas utilizan una canasta básica para determinar cuánta inflación existe en cada país. Porque como te dije, la inflación está en todos los países y todos tienen un poquito más, un poquito menos. Por ejemplo, tenemos casos como Venezuela, Argentina, Perú en los años 90. Digamos, todos los países han pasado por algún nivel de inflación, incluso hoy día, en el año que estamos, 2022, Estados Unidos tiene inflación. No se trata de que no exista. El problema con la inflación es cuando pues, se sale de las manos, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor acerca de la inflación, qué cosa hace que se active la inflación, por qué existe inflación en los países, qué hace que haya más inflación o menos inflación, vamos a hacer un ejercicio súper sencillo y este es el ejercicio de la isla. Imaginémonos que somos dos personas que vivimos en una isla y cada uno tiene $1. Y digamos que en esta isla solamente existe un bien y ese bien es un lápiz. Como no sé dibujar un lápiz, voy a dibujar una cajita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues somos dos personas, cada uno tiene $1 y probablemente cuando queramos ir a la tiendita a comprar ese lápiz, pues nos van a decir, oye, este lápiz cuesta $1. Está bien, cada uno tiene $1, solamente existe una cajita, así que uno de los dos podrá comprar ese lápiz. Pero ¿qué pasa si el siguiente mes ya no tenemos solamente $1, tenemos $2? Entonces digamos que mi compañero de la isla va a querer ir a comprar ese lápiz, ¿no? Y probablemente pues estamos los dos ahí compitiendo por comprar ese lápiz y el señor de la tienda lo está vendiendo $1, ¿no? Tal vez lo está vendiendo $1 a mi primer amigo. Y llega la otra persona y le dice, no, un momentito, yo tengo $2. No se lo vendas a él por $1, yo te pago 2, dámelo a mí. Y finalmente este compañero de la isla lo compra. Pero ¿qué pasa con el precio? Antes era $1. Pero ahora como estamos teniendo $2 y estamos compitiendo por quién compra ese lápiz, pues este lápiz ya no va a valer $1. Ahora este lápiz va a valer $2. El siguiente mes
ya no tenemos solamente $2, tenemos $3. Pues va a pasar lo mismo. Ambas personas van a ir compitiendo a comprar este lápiz y finalmente la persona que lo vende no lo va a vender a $2 porque van a estar compitiendo y una persona de la isla va a decir no, véndemelo a mí, no se lo vendas a mi compañero, yo te doy $3. ¿Y qué va a pasar? Que ahora esta caja de lápices o este lápiz ya no va a costar solamente $2, va a costar $3. Y así sucesivamente, si le seguimos dando más plata, más dinero a estas personas que viven en la isla, lo que van a hacer es que como solamente existe un solo lápiz en toda esta isla, el precio de este lápiz va a aumentar. Y de alguna forma hemos generado inflación en esta isla con solamente 2 personas y un lápiz. Esta es la versión súper sencilla de qué sucede en una economía más grande. ¿Por qué te hago este ejemplo? Porque este es uno de los ejemplos o este es uno de los motivos por los cuales puede existir inflación en una economía, en un país. Este aumento de los precios, inflación, está debido básicamente por el aumento de la demanda. Porque la gente tiene más dinero y ha podido comprar más, ¿no? Ahora, eso no sé si por ahí, para las personas que han visto un poquito más las noticias o han tenido efectos inflacionarios en su país, pues les suena un poquito conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en la economía tenemos 2 fuerzas que manejan el precio o los niveles de precio. Tenemos la oferta, que va hacia la derecha, y la oferta de la demanda. Y acá en este cruce tenemos el precio, ¿no? Y acá la cantidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, en esta isla, la gente tenía más dinero. Entonces, como la gente tenía más dinero, dijo, quiero comprar más cosas. No solamente quiero un lápiz, quiero ser el único que tenga ese lápiz. Entonces empiezas a pelear por los bienes. Y esos bienes, pues, al existir más demanda, aumentan los precios de los bienes. Eso puede ser porque una economía está creciendo, que es lo natural. En China, en los años por ahí los 2000, tuvo algo de inflación porque estaba creciendo muy aceleradamente. Las personas que vivían en China tenían más ingresos, podían comprar más, no existían tantos productos, entonces los precios empezaron a aumentar poco a poco. Eso es lo natural que pasa en una economía que va creciendo. Pero también pueden existir otros casos, por ejemplo, los que les pasó a Perú en los 90 y lo que le está pasando hoy día a Estados Unidos, que la demanda aumenta de una forma artificial porque se empieza a inyectar más dinero en la economía. Es decir, el país empieza a producir más billetitos. Si antes habían solamente 10 billetes, ahora imprimieron 20 billetes para dárselo a las personas. Y el hecho que tengamos más billetes circulando en la economía quiere decir que las personas tienen más dinero para gastar y no va a pasar lo que pasó en la isla. Como hay más dinero, nos vamos a pelear por los bienes y los bienes van a aumentar de precio. Eso es lo natural. Otro motivo por el cual puede existir inflación es porque la oferta disminuye. Y eso lo hemos visto hace poco con el COVID. Es decir, hasta el día de hoy tenemos problemas de logística donde es más difícil que las cosas vengan desde China, vengan desde otros países. Al existir menos oferta, pues también sucede algo parecido. El nivel de precio, que antes estaba por acá, ha aumentado. Y las cosas cuestan más caras y nuevamente tenemos inflación. Ahora, esto también es algo que puede ser normal. Por ejemplo, en el caso del COVID fue algo natural. Se cerraron las fábricas, se cerraron las importaciones, pues hubo menos oferta de bienes. Al existir menos ofertas, es como si en nuestra islita ya no existieran tantos lápices. Hay menos lápices, pero la gente sigue teniendo el mismo dinero, la misma cantidad de dinero. Entonces va a querer seguir comprando sus lápices. Y lo que van a hacer es que debido a la competencia, los precios de los lápices van a aumentar. Eso es lo que ha pasado en toda esta época del COVID, en los últimos 2 años. Todo el mundo estaba trabajando desde su casa, necesitaba comprar computadoras, necesitaba comprar laptops. ¿Y qué pasó con los precios de las computadoras y las laptops? Especialmente las tarjetas de video aumentaron su precio un montón. ¿Por qué? Porque la gente, por una parte, necesitaba más computadoras, pero también por otra parte, la producción de chips se redujo bastante. Eso generó un poco de escasez y eso generó que los precios, pues, en algunos casos se duplicaran o triplicaran. Ahora nos toca saber cómo nos afecta la inflación, ¿no? Como emprendedores. Oye, acá en la explicación de la inflación, todo bonito, interesante, pero en temas prácticos, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo tenemos que protegernos de la inflación para que nuestro dinero no se pierda, para que no tengamos problemas con nuestros negocios, ¿no? Por la inflación. Entonces, ahora te lo voy a explicar. Pero antes de explicarte cómo nos afecta la inflación, no te olvides de, por favor, darle un like a este video y suscribirte a mi canal para que tengas más información acerca de ventas, emprendimientos y también un poco de educación financiera o educación de economía para ayudarnos a ser mejores emprendedores. Listo, entonces ahora que ya te suscribiste, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo nos afecta la inflación? Porque a todos nos afecta. Este proceso nos afecta a todos en todos los países, siempre nos va a afectar de alguna forma. ¿Cómo nos afecta? Pues obviamente va a afectar nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Por una parte va a afectar los márgenes, porque digamos, si nosotros vendemos a $100,
Estamos hablando de productos físicos, ¿no? Porque los servicios, los márgenes no se van a ver necesariamente afectados, ¿no? Pero digamos, si nosotros vendemos algo a $100 y producirlos nos costaba $40, pues estamos ganando los $60 de diferencia. Pero ¿qué sucede si hay inflación y no nos hemos dado cuenta o no nos estamos proyectando hacia el futuro pensando en esa inflación? Entonces puede hacer que los precios empiecen a aumentar, por ejemplo ahora a $60, nosotros seguimos vendiendo a 100 y nuestro margen se ha visto reducido. No porque estemos vendiendo menos, no porque hemos cambiado nuestra calidad de producción, simplemente los insumos, el petróleo, la tecnología, los bienes como el concreto, la madera, bienes de construcción empezaron a aumentar de precio y si nosotros no nos dimos cuenta o no empezamos a proyectarnos, pues nuestro margen, lo que ganamos por cada venta, se va a ver afectado. Esto también es importante porque si sabemos que existe inflación, si vemos que nuestro país está pasando, nuestra economía está pasando por un proceso inflacionario, pues tal vez tenemos que ir pensando cómo vamos a administrar mejor nuestro inventario. Pero sí es importante tener claro que la inflación va a afectar nuestro margen de venta, cuánto ganamos por cada producto que vendemos. Otro problema que vamos a tener, obviamente, es que cuando aumentan los precios, pues vamos a tener una menor demanda de nuestro producto o servicio. Eso es natural y también dependiendo de qué tipo de producto vendamos. Si vendemos un producto que no es básico o necesario para la vida de las personas, pues probablemente nuestros productos se vean afectados y no podamos vender tanto. También pues vamos a tener un problema para proyectar nuestros presupuestos de venta, ¿no? Porque todos los meses pues podemos estar proyectando cuánto vendemos, pero ¿qué pasa cuando los precios van modificándose todos los meses? Es decir, nosotros podemos tener proyectados vender $10.000, pero con la inflación esos $10.000 de venta el siguiente mes se pueden convertir en $20.000 porque todos los precios han aumentado y tal vez nosotros podemos pensar, oye, excelente, hemos duplicado nuestras ventas, pero no necesariamente hemos duplicado las ventas porque lo único que se ha duplicado es el precio. Tenemos que tener cuidado con la inflación cuando hablamos de presupuestos de venta, porque es algo que también ha pasado en países con mucha inflación. Pues nos podemos emocionar y hemos pasado de vender 100 a 200 y wow, hemos duplicado el negocio. No hemos duplicado el negocio, lo que se ha hecho es que se han duplicado los precios debido a la inflación. Y otro tema que es importante es acerca de las monedas en las que podemos trabajar. ¿Por qué? Porque en muchos países donde tenemos procesos de inflación, las personas empiezan a resguardarse en otras monedas. Por ejemplo, en algunos países donde hay mucha inflación, las personas prefieren comprar otra moneda, ¿no? Dólares, euros. ¿Por qué? Porque tu moneda local pues cada vez vale menos. Es decir, es como el ejemplo de la botella de Coca-Cola. Esos 10 pesos, dólares, soles que tengas, cada vez puedes comprar menos bienes con esa moneda. Entonces lo que vas a hacer es, oye, prefiero guardar dinero, prefiero ahorrar dinero en moneda extranjera que sé que no se va a devaluar, que sé que no va a perder valor como mi moneda. Entonces eso también nos va a afectar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas van a querer empezar a comprar y vender en dólares o en otra moneda, no van a querer utilizar nuestra moneda local. Hemos visto en países donde han pasado por mucha inflación, por ejemplo como Perú, que muchas veces los productos, los autos, algunas cosas se vendían en dólares y no en soles. ¿Por qué? Porque era más fácil poner el precio en dólares, porque iba a ser más estable, que poner el precio en soles, que no sabías cuánto iba a ser el sol al día siguiente. Entonces eso también es importante porque también a nivel de presupuesto o ahorro, cómo manejamos el dinero en una empresa, pues probablemente en economías que tenemos mucha inflación, pues deberemos evaluar si ahorrar en otro tipo de moneda o manejar los inventarios en otro tipo de moneda, pues nos va a favorecer. Entonces ya sabemos cómo la inflación nos afecta a todos. Ahora lo siguiente es cómo podemos protegernos de la inflación. Y te voy a contar algunas formas de cómo podemos protegernos de la inflación, pero quiero decirte algo antes de explicarte esto. Lo que yo te quiero explicar es un poco de qué estrategias existen, más no es un consejo financiero de inversión. Cada uno debe invertir bajo su propio riesgo, bajo su propio perfil de riesgos. Pues la primera es a través de las inversiones. No te voy a decir exactamente qué inversión, pero cualquier inversión que podamos encontrar en fondos mutuos, en depósitos fijos, en la bolsa, digamos, en cualquier instrumento financiero que nos brinde alguna rentabilidad, pues nos va a ayudar a combatir la inflación. Pero siempre y cuando esa rentabilidad que tengamos sea mayor al porcentaje de la inflación. Es decir, yo invierto $100 y tengo una rentabilidad del 10%, después de un año, pues voy a tener $110. Pero ¿qué pasa si la inflación anual es 20%? Eso quiere decir que en teoría los $100 que tenía en el banco hoy día valen
$80. ¿Sí? Eso quiere decir que si dejo $100 en mi banco por un año y no lo he invertido en nada, pues he perdido 20% de su valor. Entonces realmente es como si tuviera solamente $80 en el banco. Cuando tenemos inflación en nuestro mercado, pues lo que queremos es que poder invertir nuestro dinero en cualquier instrumento que nos dé más que la inflación que tenemos en el año. Digamos que en mi país, en mi mercado, tenemos un 5% de inflación, pues voy a buscar inversiones que sean por lo menos del 5 o más. De esta forma, mi dinero no va a perder valor en el tiempo. Es una forma de protegernos. Para eso existen muchos instrumentos financieros que, bueno, ya los puedes seguir investigando. Esa es la primera opción. La siguiente opción también es invertir en inmuebles. ¿Por qué? Porque los inmuebles pierden muy poco valor. Es muy difícil que pierdan valor durante el tiempo. Entonces, eso quiere decir que si tú inviertes tu dinero en una propiedad, esa propiedad va a ir generando mayor valor durante los años porque se revaloriza y va a ser un instrumento o una forma de que tu dinero no pierda valor. Y la última forma que tenemos de protegernos de la inflación es tener un negocio propio. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando uno trabaja para una empresa, digamos que tus sueldos son $1,000 al mes, ¿no? Digamos que por 5 años no te dan aumentos, no has podido ganar más plata, lo que sea, es un sueldo fijo. Pasaron 5 años, los precios de toda tu economía todos los años han aumentado 5%, pero tu sueldo se ha mantenido igual. Entonces, después de 5 años, tú sigues ganando $1,000, pero los precios han aumentado mucho más, han aumentado 5% todos los años. O sea, han aumentado mucho más que tu sueldo. Entonces, si antes con $1,000 podías comprar X cosas, pues después de 5 años, esos $1,000 ya no te sirven para comprar lo mismo, porque los precios han aumentado. Entonces, tus $1,000 valen menos y ya no vas a poder comprar la misma cantidad de ropa, de comida, de alquiler para tu casa, lo que sea. Entonces, cuando tenemos un sueldo fijo, que nuevamente no es nada malo trabajar para otras personas, el problema es que nuestro sueldo es fijo. Salvo trabajas en ventas, ¿no? Pero los sueldos normalmente se quedan fijos. Pues vas a tener empresas donde sí, los sueldos se pueden ir ajustando poco a poco, 2-3% a lo mucho. Pero si vas a vivir en un mercado, en una economía donde la inflación es 5%, no es normal, salvo me equivoque, que las empresas ajusten el sueldo de sus trabajadores a la inflación. Entonces, eso es algo que considerar. Con un sueldo fijo, tu sueldo cada año va a valer menos gracias a la inflación. Entonces, una forma de protegernos de la inflación es tener nuestro negocio propio, nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque si en un año, digamos que vendíamos $1,000 mensuales, luego de 5 años, sin aumentar ventas, ¿no? Digamos que seguimos vendiendo las mismas unidades, pues vamos a poder, digamos, vender $1,200. Simplemente por la inflación, porque el producto o servicio que nosotros vendíamos, pues todos los años se ha ido ajustando a la inflación anual de la economía y ahora lo vendemos a $1,200. Simplemente por el efecto de aumentos de precio de la economía, porque nosotros como emprendedores podemos controlar nuestros precios e irlos ajustando a la competencia, viendo cuánto es lo que cobra la gente, si aumentan los precios y bajan los precios. Entonces, de esta forma, pues nuestras ventas o nuestro negocio a nivel de precios no se va a ver afectado porque lo podemos ajustar. Y lo que ganemos, el margen, pues también se va a ir ajustando con la inflación. Esa es la gran ventaja de tener un emprendimiento, o sea que vendamos servicios, o sea que vendamos productos físicos. Igual, los productos físicos aumentan de precio el insumo, pues tendremos que aumentar el precio de los productos para mantener el margen. Lo mismo a nivel de servicios, si la economía aumenta los precios, pues el precio al cual nosotros vendemos, pues también lo iremos aumentando a medida que aumenta la inflación de la economía. De esta forma siempre vamos a estar protegidos de alguna forma del efecto de inflación. Esto es todo lo que te quería explicar acerca de la inflación, cómo funciona, cómo se mide, cómo nos afecta y cómo nos podemos proteger ante la inflación. Espero que te haya gustado esta información. Te recomendaría mucho que veas bien este video, que leas más acerca de inflación, porque la inflación tiene un efecto en todos y es un efecto silencioso que tal vez no lo vemos mes a mes y no lo vemos año a año, pero cuando empezamos a pensar cómo nos puede afectar en 5 o 10 años, pues sí realmente hay una pérdida de valor sobre nuestro dinero que normalmente no lo estamos viendo. Lo vemos después de 5 o 10 años y decimos, oye, qué cara está la Coca-Cola, ¿no? Porque antes costaba 50 céntimos, ahora cuesta $1. ¿Qué pasó, no? Y eso que pasó es la inflación. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte a mi canal y compartirlo con otras personas que necesiten esta información. Gracias.